¿Quieres escribir tu primer libro y no estás seguro de cómo hacerlo? Quédate en este video, te voy a dar unos consejos para poder comenzar tu primera historia. Entonces, ya has tomado la decisión de escribir tu primera novela, tu primera historia, tu primer cuento, pero no tienes muy bien claro qué camino debes seguir. Quizás conoces a alguien que ya escribe o has visto algunos videos que te sugieren hacer un plan bastante detallado, cronológico, una ficha técnica de cada personaje y de todo lo que va a ocurrir en tu historia. O quizás solo has visto ya unos videos o otros consejos de otras personas que te dicen que solo tienes que comenzar a escribir, dejar que la historia surja y dejar que todo pase y no estás seguro de cuál es la mejor o cuál realmente es la que deberías seguir. Bien, veamos una por una. La primera, y es una que recomienda el gran Stephen King, es comienza a escribir tu historia, deja que esta surja, no te metas mucho en medio, no lo sobrepienses, tú solo escribe de principio a fin. Su razonamiento detrás de esto es que la historia existe ya en tu cabeza, en algún lugar de tu cabeza, y es como un fósil que tú tienes que ir descubriendo sin meterte mucho en medio, sin tratar de forzar lo que va a resultar al final o los personajes. Y él explica que escribió así la mayoría de sus libros. Sin embargo, uno de sus libros más exitosos, sumamente largo, que es The Stand, fue una de las únicas en las que él sí tuvo que realizar un plan, hacer un cronograma, una cronología de los hechos y todo para poder dilucidarlo y le tomó un par de años poder terminarla y es una de sus obras más exitosas. Entonces hay que también ver los dos lados. Pero es un autor muy prolífico, escribe muchos libros, muchos han sido muy exitosos y si él dice que esta manera funciona, vale la pena probarla. Entonces, tú ya tienes la idea en tu cabeza, ya la has venido trabajando un buen tiempo, comienza a escribir, deja que la historia surja, que los personajes te digan hacia dónde va a ir. Es muy probable que vaya a lugares que no pensabas en un principio, pero si tú la dejas respirar y tiene un buen ritmo y tú le pones mucho interés a los personajes y así una buena historia desde el principio, probablemente vas a tener éxito. La segunda metodología es todo lo contrario, es tener algo muy bien planeado antes de escribir y puede ser que tú tengas un resumen de todos los hechos que van a ir pasando, un resumen de todos los personajes, incluso quizás una ficha de cada uno de los personajes, ya tienes una idea de las escenas, de las partes que va a tener el libro, obviamente del género y todas las cosas que vas a incluir en esto, y no empiezas hasta que tienes todo eso bien claro, bien estructurado, y esto te puede ayudar a no cometer muchos errores, tanto de lógica, de cronología, de que en una escena tu personaje sea rubio y en otra escena tenga el cabello oscuro, de que en una escena se comporte de una manera y que luego en otra de una manera totalmente diferente, que te equivoques en nombres, en fechas, te puede ayudar a evitar estos problemas. Sin embargo, toma mucho tiempo hacer todas esas cosas y puedes caer un poco en nunca estar convencido de que ya tienes toda esa información perfecta y bien detallada como para que sea la mejor historia y que nunca la comiences. Entonces, hay muchos autores que utilizan esta metodología y tienen muy claros varios detalles. Por ejemplo, George Martin, que escribe la saga de Canción de Hielo y Fuego, tiene muy detallado cada personaje, porque son muchos personajes, son muchas escenas, son muchos lugares, es todo un mundo de fantasía muy elaborado, entonces sí necesita tener varias notas que le recuerden dónde va cada cosa, cómo se comporta cada personaje, sus detalles y todo eso. Pero en algún momento tienes que comenzar a escribir y dejar que la historia fluya. Y la tercera metodología sería una mezcla un poco de ambas, y es una que yo he estado practicando personalmente este año, y me parece que es bastante buena, y es tener sí algo preparado de entrada, que yo le llamo un paquete editorial, y luego dejar que la historia fluya. Entonces, este paquete editorial lo vamos a ver más a detalle en otros videos, cada componente, pero te lo resumo fácilmente. Tienes que tener un resumen claro de tu idea. No importa si no tienes el final, todos los personajes, no, te tienes una idea clara que la puedes resumir luego en un párrafo, que yo le llamo un párrafo de ventas, que es algo que tú podrías poner en tu descripción del libro en alguna librería, en la contraportada, en Amazon, para que la gente sepa de qué trata y se interese. Y esta parte es muy importante porque te ayuda a mantenerte enfocado. Cuando tú sabes de qué trata tu historia, por ejemplo, un niño con poderes termina atrapado en un hotel con sus papás lleno de fantasmas. Y eso es El Resplandor de Stephen King. O puedes decir, un niño descubre que es un mago y tiene que ir a una escuela para aprender a defenderse contra un hechicero maligno, que sería Harry Potter. Entonces tú tienes esa idea clara en la mente y cuando tú estés escribiendo no te vas a desviar por subtramas, por personajes secundarios o por nuevas ideas que se te vayan ocurriendo. Tú vas a seguir manteniendo ese horizonte y toda la historia va a verse enfocada en esa pequeña trama que es la que tú tienes, que es el conflicto principal de tu historia, y te va a ayudar como una guía a medida que vayas escribiendo. Junto con eso, tú puedes hacer incluso un diseño previo de la portada y ponerle hasta un título. Y una vez que ya tienes este pequeño paquete listo,
que obviamente puede cambiar al final, puedes cambiar el título, la portada, ese párrafo, refinarlo, todo eso puede mejorar al final, pero tú ya tienes eso como una guía para saber hacia dónde va a ir tu historia, tener una idea clara y luego dejar que respire. Tú comienzas a escribir, dejas que los personajes, que ya tienes una idea de cómo son, se comporten a su manera natural y no lo sobrepiensas. No estás atado a un final, no estás atado a un hecho o a algo. Sí puedes tener una idea básica, pero no es necesario que esté escrita en piedra, sino que tú eres un poco más flexible y dejas que la historia respire. Bien, espero que este video te haya ayudado a entender esas 3 maneras en que puedes comenzar tu historia para que ya no dejes que la parálisis por análisis o que el miedo a cómo va a salir o no saber cómo comenzar te detenga y tú puedas comenzar a escribir tu próxima historia. Déjame un comentario para saber si te ha gustado este video o tienes alguna otra pregunta sobre cómo escribir un libro, cómo mejorar tu escritura, cómo publicar tus libros o cualquier cosa relacionada. Yo voy a seguir subiendo muchos más videos para que tú puedas por fin cumplir tu sueño de ser un escritor. Y si quieres ver un poco de lo que yo escribo, te dejo también el link en la descripción para que veas algunas de mis historias.